Hola a todos, bienvenidos a la tercera lección de Message in a Bottle, clases de inglés. En este capítulo vamos a continuar con las oraciones en presente simple utilizando la lista de verbos que aprendimos en la presentación anterior. Lo que vamos a hacer es distinguir cuando agregamos la letra S al verbo en el presente simple, ¿sí? Vamos a ver en primera instancia algunos ejemplos utilizando los verbos que aprendimos en la lección 2. Recuerden la lista que habíamos presentado. Teníamos 3 columnas: el infinitivo, el pasado y el pasado participio. Como vamos a centrarnos en el presente simple, lo que utilizamos es la primera columna. Habíamos visto que existían verbos que eran regulares y verbos que eran irregulares. Como recordarán, mi consejo era que practiquen estos verbos, escriban para poder recordar cómo se escriben, tratar de recordar, hacer ejemplos para recordar los significados y escuchar los videos para tener un acercamiento de la pronunciación. En este caso, volvamos a los ejemplos en presente simple. El primer ejemplo, ¿sí?, utiliza el verbo aprender, enseñar. Dice, I teach English. Yo enseño inglés. El segundo ejemplo dice, I always forget my password. Yo siempre olvido mi clave. El tercer ejemplo dice, I feel so sad. Me siento tan triste. El cuarto, I need more money. Necesito más dinero. El siguiente, I write a letter. Escribo una carta. El siguiente, I ride my bike. Ando en mi bicicleta. O en general, recuerden que habíamos distinguido el uso para andar a caballo, montar a caballo o andar en bicicleta. Repasen el video anterior. En este caso utilizamos I ride my bike. El próximo ejemplo, I called your name. Call es el verbo llamar. Your, tú. Name, nombre. Te llamo por tu nombre, dicen en inglés. I called your name. El siguiente ejemplo usa el verbo drink, era beber. I drink coffee. Bebo café. Y el último dice, I know about math. Yo sé sobre matemáticas. I know, el verbo know, saber. Math, recordemos, es matemáticas. I know about math. Pasemos a los siguientes ejemplos. El primero dice, el verbo es come. I come home. Yo vengo a casa. El próximo, I give you my telephone number. Give era el verbo dar. I give you, te doy mi número de teléfono. I give you my telephone number. El siguiente ejemplo usa el verbo buy, comprar. I buy a new cell phone. I buy a new cell phone. Yo compro un nuevo celular. El siguiente usa el verbo send, enviar. I send you a message. Te envío un mensaje. El siguiente ejemplo usa el verbo talk. I talk with you. Yo hablo con vos o contigo. I talk with you. El próximo ejemplo es con el verbo sing, cantar. You sing my favorite song. You sing my favorite song. Tú cantas mi canción favorita. El próximo, el verbo lose, perder. You lose your keys. You lose your keys. Tú pierdes tus llaves. El próximo es el verbo win, ganar. They always win a soccer World Cup. They always win a soccer World Cup. Ellos siempre ganan la Copa Mundial de Fútbol. El próximo utiliza el verbo work, trabajar. They work hard. They work hard. Ellos trabajan duro.
Pasemos entonces al fin de este video. El objeto es entender cuándo tenemos que agregar la S a los verbos en el tiempo presente. En general esto lo hacemos cuando utilizamos la tercera persona. O sea, cuando lo conjugamos en primera persona no agregamos S. Pero siempre que tengamos que hablar de la tercera persona, es decir, he, she, it, debemos agregar S al verbo. ¿Sí? Estamos en tiempo presente, utilizamos los verbos de la primera columna. Y si utilizamos la tercera persona, he, she, it, le agregamos la S al verbo. Ejemplos y excepciones. Se agrega S al final del verbo en tercera persona del singular, es decir, he, she, it. Si el verbo termina con S, CH, SH, X, O, se agrega E y luego S, es decir, es. Si el verbo termina con consonante y luego Y, cambia la Y por una I latina y luego agrega IES. Vamos a ver estos verbos particulares. Primer verbo, pass, passes. Teach, teaches. Vemos aquí. Termina con S, agregamos ES. Pass, passes. Teach, teaches. Wash, washes. Fix, fixes. Go, goes. Do, does. Try, tries. Fly, flies. Worry, worries. Study, studies. Volvamos al principio. Pass, vemos, la primera regla dice, si el verbo termina con S, le debemos agregar es al final. Vemos que el verbo pass termina con S, agregamos ES. Si el verbo termina con CH, vemos que aquí teach, enseñar, termina con CH, le agregamos ES, teaches. Vemos el tercer ejemplo, SH, wash. Obviamente termina con SH, agregamos ES. Como vemos aquí. El siguiente, fic, termina con X. ¿Sí? La regla dice que si termina con X, agregamos ES. Agregamos ES, fic, fixes. El verbo go, si termina con O, le agregamos ES. El verbo go termina con O. Agregamos ES, go, goes. I go, yo voy. Y si utilizo la tercera persona, digo she goes. El verbo do termina con O, agrego ES. Does. Try. ¿Qué nos está diciendo? La regla dice, si el verbo termina con consonante y, luego I, tengo una consonante y luego la I, una consonante y luego la I, debo agregar IES al verbo. ¿Sí? Try, cambio esta Y por la I latina y pongo tries. Try, tries, uso IS. Lo mismo con fly. Vemos que termina con consonante Y, entonces no agregamos S, sino que agregamos IES, porque seguimos esta regla que mencionamos. Si termina con consonante y luego I, cambiamos esa Y por una I latina y le agregamos ES, IES. El siguiente ejemplo, worry, consonante Y, cambiamos por I latina, ES. Worry, worries. Study, termina con Y, consonante, cambiamos por I latina, IS. ¿Sí? IS. Aquí debería estar en rojo también la I latina. Volvamos. Study. La regla dice que termina con I latina, antes de una consonante y seguida de una Y, cambiamos por la Y por la I latina y agregamos ES. Studies. Studies. Pasemos a los ejemplos. Yo en primera persona lo uso el verbo común, pass. I pass a test.
Si quiero utilizar el ejemplo con la tercera persona, decíamos que agregábamos ES. He passes a test. I teach English. Vemos que termina en CH. Si quiero utilizar la tercera persona, digo he teaches English. She teaches English, en este caso. I wash my clothes. Termina el verbo wash con CH. Y si utilizo la tercera persona, digo he washes his clothes. I try to study a new book. I try to study a new book, utilizando la primera persona. Vamos a utilizar la tercera persona. Vemos que termina con una consonante y una Y, lo pasamos a la Y, a la I latina, y alegramos ES. She tries to study a new book. She tries to study a new book. I go to New York. Termina con O. Dijimos entonces que para la tercera persona agregamos ES. She goes to New York. Bueno, en este gráfico lo que vamos a ver, o en esta pantalla lo que vamos a ver, son casos, verbos que terminan con Y, pero no se le agrega ES, sino que se le agrega S. O sea, excepcionalmente, casos que terminan con Y, en vez de agregar ES, que es la regla que veníamos aprendiendo en el gráfico anterior, no se tiene que aplicar, sino que excepcionalmente en estos casos agregamos S. Entonces vimos que una de las reglas decía que si el verbo terminaba con una consonante y luego una Y, se agregaba S, ES, ¿sí? O I, se cambiaba la Y por una I latina y se agregaba ES. Vimos el ejemplo de try. Try termina con una consonante, una Y, cambiamos por la Y por la I latina y ponemos ES, tries. ¿Cuándo no debemos hacer esto? Específicamente en estos casos. Cuando los verbos terminan en I, a, hoy, uy. Vamos a ver. Primer caso. I. El verbo stay. El verbo quedarse, quedar. En vez de agregar is, agregamos simplemente s. Entonces decimos stay, stays. ¿Sí? Cuando queremos referirnos a la tercera persona, en el caso de stays, agregando la s. Si el verbo termina con y, obey, en vez de agregar is, agregamos la s simplemente. Obey, obeys. Si el verbo termina con o, y, enjoy, disfrutar, termina con o, y, no agregamos, no seguimos la regla que vimos en la pantalla anterior, sino que aplicamos simplemente la S. Enjoy, enjoys, le agregamos la S. Y si el verbo termina con u, y, buy, por ejemplo, el verbo comprar, pasa lo mismo. No agregamos la regla que veníamos aprendiendo en la pantalla anterior, sino que agregamos la S. Buy, buys. Vamos a la siguiente pantalla. El caso del verbo have, el verbo tener, ¿sí? El caso del verbo have presenta la siguiente distinción. Si estamos en primera persona, yo digo I have money, tengo dinero. Si decimos hablamos en tercera persona, este verbo cambia directamente a has, ¿sí? Vemos que se escribe have y si hablamos en tercera persona cambia a has. Podemos decir he has money, él tiene dinero, o she has money, ¿sí? Pero el verbo cambia de have a has. He has money. Bueno, con esto vamos a terminar la lección número 3. Seguramente en la lección número 4 vamos a incorporar vocabulario, viendo textos, como para poder ya ampliar las oraciones que podamos formar, siguiendo la estructura gramatical que veníamos aprendiendo, es decir, sujeto, verbo, objeto, y vamos más que nada a focalizarnos en vocabulario.
ya sea tanto de números, de lugares. El texto seguramente va a estar abocado a un diálogo entre 2 o 3 personas, como para que podamos practicar lo que vinimos estudiando hasta esta lección. Nos vemos en el próximo video.